A esta hora se encuentra ya con nosotros el licenciado Arturo Torres. Él es periodista de investigación, autor de varias publicaciones. También está al frente de el portal de investigación, el portal de periodismo investigativo Código Vidrio. Arturo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana, pues cerramos el año 2023 con cifras realmente espeluznantes en materia de inseguridad. Le leía hace algunos días a Fernando Carrión, quien es un investigador, un experto en temas de seguridad, y decía que llegamos a tener 21 crímenes violentos, asesinatos en un día en el país, y cerramos este 2023, si no me equivoco, con 45 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto nos coloca, sin duda alguna, entre los países con mayor criminalidad de todo el mundo. Nos gustaría conocer algunos criterios al respecto. Arturo, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Eh, bueno, lo que más preocupa es que realmente el gobierno no ha podido entender primero la urgencia de enfrentar la inseguridad con otras fórmulas que no sean la de llevar más policías o pensar que poniendo énfasis en el tema punitivo, policial, militar, van a poder responder, porque ya no podemos contener, o sea, ya la etapa de contención pasó, está solamente respondiendo el gobierno y no hace mucho como, y por eso es que seguimos viendo este sinnúmero de delitos, de homicidios, de sicariatos y de todos los delitos conexos. Eso es lo preocupante, que no hay una fórmula que nos diga que este gobierno está haciendo las cosas de manera distinta. Está respondiendo de la misma manera que respondió el gobierno anterior de Guillermo Lasso, y por eso seguimos y se sigue incrementando la tasa de homicidios, que ahora es la tasa más alta de Latinoamérica. Ahora, Arturo, se conoce muy poco, ciertamente, de la gestión del presidente en materia de seguridad. Nos ha hablado del plan Fénix, incluso se llegó a decir que el caso Metástasis ha sido parte de este plan Fénix, que para ello se tomaron algunas acciones, entre ellas el varios cambios en las cúpulas de las instituciones encargadas de la seguridad, pero realmente más allá de eso no vemos decisiones certeras, o al menos que nos otorguen a los ciudadanos, a las ciudadanas, cierta certeza de cómo se va a proceder y cómo se va a avanzar en este combate a la inseguridad, el combate al narcotráfico, el combate al crimen organizado, que además a través del caso Metástasis hemos podido ver que está en todas las esferas de la política ecuatoriana, del sector de la justicia también, y podríamos decir casi en todos los ámbitos de la vida. Así es. Creo que hay un desconocimiento profundo de cómo opera el Estado y cómo operan las diferentes instituciones del Estado cuando se habla de que el operativo Metástasis o la operación desde la Fiscalía es una operación que tiene que ver con el ámbito de la justicia y de la Fiscalía. El gobierno no tiene nada que hacer ahí, más allá de que la policía es la que realiza, bajo las directrices de la Fiscalía, una operación que se realizó en varias provincias del país, pero realmente no entiendo cómo confluye el plan Fénix con una cuestión tan coyuntural, digamos. Entonces me parece que eso habla mucho de que se está improvisando sobre la marcha, porque no hay resultados concretos, porque no hay mucho secretismo alrededor de este tema, y llama mucho la atención que sea el mismo presidente el que se dedique a decir que él no va a informar, no tiene que por qué informar a la prensa. Es su responsabilidad informar cuál es el plan. Entonces nos llama la atención cuando no se informan las cosas, cuando hay poca transparencia, es que algo se quiere ocultar. Es decir, ¿hay plan o no hay plan? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Este es un tema público, de interés público, y la comunidad necesita estar informada, y es responsabilidad del presidente que hay que recordarle que su sueldo y su principal responsabilidad es responder a los ciudadanos y transparentar las acciones que se están tomando en un tema tan delicado
como la inseguridad, sin que entremos en planes mejor dicho, en áreas que sean evidentemente confidenciales, pero no tenemos la línea de por dónde va el plan Fénix, no sabemos cuáles son los ámbitos, cuáles son los tiempos, los plazos, las responsabilidades, del alcance del plan, no se conoce. ¿Por qué? Porque me parece que no existe como estrategia, O sea, porque no existe un tampoco plan. es, O probablemente perdón. existe, digo, podemos creer que no existe un plan, o quizás existe un plan, pero no es el adecuado para las circunstancias que vive el país. O no Claro, sabemos en porque definitiva qué así hay. es, porque si uno se remite al plan Fénix, al plan que el presidente esbozó cuando estaba en campaña, es un plan totalmente escueto, es un plan que no tiene profundidad, que aborda temas de las cárceles, pero que realmente no, se ve que hay una falta de información. Y cuando vemos también la serie de nombramientos que se han hecho, no se compadecen con la crisis. O sea, cuando usted tiene en el Ministerio de Defensa una persona que no tiene ninguna experiencia en ese campo, y ahora en el Centro de Inteligencia Estratégica también acaban de nombrar Ujú. a un abogado y empresario que no tiene ninguna experiencia en inteligencia, estamos viendo cuáles son las prioridades del gobierno sobre el tema seguridad. O sea, la curva de aprendizaje en los temas de seguridad es muy larga y no se puede improvisar en seguridad. Ujú. Se le ha dado las alertas al gobierno desde diferentes campos, varios especialistas han hablado de esto, y sin embargo, el gobierno sigue su ruta, piensa que sigue estando en campaña y que tiene el respaldo, el mismo respaldo que le dio la comunidad, o sea, que por eso ganó las elecciones. Estamos en otro momento, resultados no se ven, las tasas nos hablan de lo contrario, entonces vemos que el plan no, si es que existiera un plan coherente, completo, sin improvisaciones, se lo conociera, y lo segundo es que Le tuviéramos ya escuchamos, resultados. le escuchamos Arturo también a la ministra Palencia, que es ministra de Gobierno y que está encargada del Ministerio de el Interior, Mónica Palencia, y ella dijo que el Plan Fénix ya estaba en marcha. Ella dio declaraciones en uno de los canales de televisión nacional y ella hablaba del bloque de seguridad y advertía que este bloque de seguridad está ya operando en las zonas calientes, es decir, en las zonas más inseguras, y que esto estaba ya dando resultados. Ujú. Sí, ellos, o sea, desde el gobierno siempre puede haber una retórica, ¿no? De que hay un plan y de que hay resultados, pero la verdad es que los índices la realidad nos muestra lo contrario. Estamos viendo Anoche en todos Esmeraldas. los días que siguen siguen existiendo, por supuesto. Entonces, todas las semanas tenemos eventos delictivos, criminales, y esto, que el bloque de seguridad, yo no entiendo cómo un bloque de seguridad puede operar efectivamente si es que no hay una claridad y no hay concordancia con una fortaleza de inteligencia. Recién acaban de nombrar al director y, como digo, no tiene ninguna experiencia en el tema de inteligencia. ¿A base de qué información están centralizando las operaciones? Si es que más o menos desde agosto han estado, el centro estuvo acéfalo 3 meses, el Centro de Inteligencia Estratégica, que es la cabeza de los sistemas de inteligencia. Estuvieron paradas operaciones, no hubo fondos para operaciones de inteligencia y para coordinar con los subsistemas, que también estaban congeladas las operaciones. Entonces, hemos estado ciegos en inteligencia estos últimos meses. ¿Cómo nos pueden hablar ahora de un resultado del Plan Fénix si no teníamos información para hacer operativos que realmente ataquen a las estructuras, lo mismo que se ha dicho, y dejemos de estar respondiendo a las acciones del crimen organizado? Es decir, aquí no cuadran muchas cosas. Se puede en la retórica anunciar que el Plan Fénix está en marcha, pero los resultados nos dicen que no hay ninguna efectividad o muy poca efectividad, más allá de las decisiones que se han anunciado de los cambios de cúpula, de los cambios de cabezas, pero sabemos que eso no va a alcanzar, no va a alcanzar para enfrentar este problema que es estructural de la inseguridad, que está vinculado a muchos otros fenómenos.
Ahora, Arturo, bueno, hay desesperación ciertamente, sobre todo en distintos lugares del país, lo que pasó anoche en Esmeraldas. Le escuchábamos a la alcaldesa de Manta exigiendo que el Estado, que el gobierno nacional tome cartas en el asunto frente a los nuevos atentados que se dieron ahí, un asesinato dentro de una iglesia en el que además perdió la vida un niño más, ya son casi 500 niños, niñas y adolescentes asesinados a causa del crimen organizado y de la delincuencia. El niño resultó con varios impactos de bala en esta situación que se dio. Buscaban un objetivo, el objetivo también resultó asesinado. Quizás hay la expectativa o la esperanza ya con esta consulta popular que tendría que venirse en no más allá de 40 a 45 días para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional. ¿Cuánto esto puede aportar si es que efectivamente no hay un trabajo de inteligencia, si es que no hay un plan que diga cómo vamos a hacer las cosas? Quizás la gente siente que efectivamente la presencia de los militares en las calles puede traer algunos resultados positivos y favorables. Sí, en cierta medida, pero como digo, mejorar la percepción sobre militarizando al país, policializando al país no va a resolver absolutamente nada. Recordemos lo que pasó en el mandato del presidente Lasso. ¿Cuántos estados de excepción se dictaron? Esmeraldas es una provincia donde están cerca de 3.500 militares y sin embargo los índices de delincuencia siguen ahí intactos porque no se está tratando los problemas transversales y que originan estas oleadas de este fenómeno delictivo desbordado. Entonces yo no veo, insisto, ninguna señal de que este gobierno está haciendo las cosas distintas como para enfrentar. Creo que minimizaron desde que ya se anunció, desde que ya se supo que el presidente Noboa ganó las elecciones. No se le dio la importancia que tenía que darse a este tema de la seguridad y sabemos que es el principal tema de relevancia y de importancia para la población, pero no. O sea, ahora el gobierno está contra el tiempo y la consulta popular no va a solucionar absolutamente nada en lo inmediato. Esto va a tomar mucho tiempo en tener resultados, porque luego vendrán unas elecciones y creo que de alguna forma se está manejando políticamente esto de manera clientelar para apuntalarse en unos resultados de la consulta y luego el objetivo del presidente es reelegirse. Me parece que ahí está equivocando el enfoque, porque el objetivo no es de un presidente no es reelegirse, sino dar resultados concretos en su gestión. Eso me parece que ahí está muy equivocado el gobierno pensando de manera clientelar y no para servir a la población y para atender un problema tan grave como el de la inseguridad. Ahora, Arturo, los expertos lo dicen, quienes tienen experiencia en el tema, usted mismo, otros analistas, de que el tema de la inseguridad además no es solamente un tema policial, no es solamente un tema de los militares. El caso Metástasis además nos lo demuestra, que toda esta incursión del crimen organizado y del narcotráfico en distintos aspectos de la vida, como decía hace un momento, está en la política, está en la justicia, está en los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, hay que apuntar también allá, hay que apuntar. Ayer conversábamos con el analista catedrático de Flaxo, el doctor Basabe, y él decía que tampoco podemos hacernos cargo de absolutamente todo, que así no vamos a hacer nada y que deberíamos apuntar en este preciso momento a la justicia, a cambios en la justicia. ¿Cuál sería el mecanismo? El presidente de la República ha anunciado, aunque de eso también se conoce muy poco, una consulta popular en la que se incluiría reformas a la justicia. ¿Qué se podría hacer en este ámbito? Creo que hay acciones urgentes que el gobierno no está llevando a cabo. O sea, el presidente no tiene un liderazgo como para entender, un liderazgo, digo yo, más holístico que pueda
tener una comprensión de que si no hay un cambio rápido en la justicia, si no hay, por ejemplo, una evaluación que impulse el Consejo de la Judicatura de los actuales jueces, rigurosa, eso se puede llevar a cabo rápidamente, en 1 o 2 meses, ¿no es cierto?, con todo el apoyo del Ejecutivo. El Ejecutivo no entiende la lógica o no la quiere entender de que ninguna acción del campo de seguridad va a tener efecto si es que en el sector justicia no se hacen cambios rápidos y radicales. Es decir, evaluar a los jueces, porque yo creo que en una evaluación correcta van a quedar fuera la mayoría de jueces que fueron improvisados y que no tenían ninguna experiencia cuando llegaron al cargo y luego se volvieron, digamos, leales al poder político que los llevó al cargo. Entonces, si es que no hay una purga, si es que no hay una evaluación rápida en la justicia, antes de que venga esta consulta, porque la pregunta va a ir sobre el tema de la justicia, pero mientras tanto el presidente debería liderar, empujar cambios en la judicatura, tener reuniones permanentes, tener reuniones mucho más constantes o enviar a alguien, a alguno de sus delegados, para que trabaje junto a la judicatura y les ofrezca recursos adicionales, ¿no es cierto?, para emprender esta primera evaluación de jueces que pueda hacer un filtro que retire a los malos elementos que están contaminados y que juegan a favor del crimen organizado. Esto Pero es es que es urgente porque justamente eso lo que tenemos, Arturo, y sobre lo que no se ha hecho prácticamente nada. Tenemos al titular del Consejo de la Judicatura, hoy ex presidente del Consejo, Wilman Terán, detenido por estar involucrado en el caso Metástasis, tiene otro proceso por obstrucción a la justicia, otro vocal que también está, Javier Muñoz, también está detenido en la misma cárcel 4 de Quito, y tenemos una gran cantidad de jueces que han venido tomando una serie de decisiones. Tenemos fiscales también, que el caso Metástasis nos ha mostrado. Hablar de cada uno de los casos no terminamos nunca en este diálogo, pero vemos este tipo de circunstancias que definitivamente nos lleva a ya la desconfianza. Creo que viene desde hace rato, pero quizás esa incertidumbre de qué va a pasar si vemos que prácticamente se hace poco o nada en este segmento. así es que el problema de la corrupción es sistémica y no vemos ninguna señal, más allá de esta decisión del presidente de mover, de sacar a muchos generales de la policía. Pero el cáncer en la policía está regado a todo nivel. O sea, hay oficiales, decenas de oficiales vinculados que están dando información al crimen organizado, que trabajan para el crimen organizado, y sin embargo, ¿dónde está la purga? ¿Dónde está el tema de contrainteligencia para entender sobre ese diagnóstico que tienen que hacer, poner a la policía en cuarentena? Porque realmente es muy grave la situación interna en la policía de corrupción. Si es que, ¿cómo puede el presidente llevar a cabo un plan contra la inseguridad, el Plan Fénix, si es que buena parte de los miembros policiales están contaminados? Ellos van a bajar los brazos o van a dar información al crimen organizado. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo información de mano de que quieren realizar operativos e inmediatamente se filtra la información. En Sucumbíos, por ejemplo, tienen información, quieren ir sobre las estructuras, o en Ponce Enríquez, por ejemplo, también se quieren hacer operativos, y los que primero acceden a la información son los delincuentes, ¿no es cierto?, los lobos, que son los que están controlando la minería ilegal en Ponce Enríquez y en otras provincias. Entonces, no hay los policías que están haciendo bien su trabajo, los militares, están atados de manos porque existen muchos elementos dentro de sus filas que trabajan para el crimen organizado. Ninguna acción, repito, ninguna acción que quiera ser eficaz a mediano y largo plazo y de manera urgente contra estas estructuras criminales va a ser efectiva si es que no se purga paralelamente a las instituciones para dar señales claras de hacia dónde queremos ir con el problema estructural de la corrupción, que creo que es el mayor problema del país, del sector público y también del sector privado. De eso no tenemos señales, ni parece que existe una comprensión de la profundidad de la crisis. Arturo, bueno, entendemos que usted tiene que retirarse, pero quizás ya para cerrar este diálogo, ¿qué podemos esperar en el 2024? No espero grandes cambios, la verdad. Creo que
Creo que vamos a seguir respondiendo. El tiempo que tiene el gobierno de gestión es ya un poco más de un año, ¿no es cierto? Es un periodo muy corto, no vamos a ver, creo yo, en función de las cosas que se han hecho, no se va a ver resultados importantes que cambien la tendencia a que este fenómeno va a ir empeorando. Ese creo que es, a partir de todos los hechos que se han dado, de los nombramientos, de las acciones, de todo, no veo lastimosamente que esto vaya a cambiar ni vaya a mejorar. Bien, queremos agradecerle, Arturo, por haber compartido con nosotros un excelente 2024 en medio de toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Muchas gracias, un excelente año también para usted y para todos en la radio y para la gente de Cuenca, por supuesto. Así es que felices fiestas y que bueno, seamos después de todo optimistas y actores del cambio de las cosas desde nuestras trincheras. Muchísimas gracias, Arturo. Ha sido el periodista de investigación, director de Código Vidrio, Arturo Torres. Tenemos que irnos a una pausa. Son